Muy buenos días a todos y a todas. Hay muchos sistemas para construir una viñeta en Photoshop, unos más sencillos que otros. Hoy os voy a presentar el sistema más sencillo que conozco, pero al mismo tiempo el más versátil. En un momento se puede conseguir y además ofrece un control prácticamente absoluto a la hora de manejar la viñeta en cuestión. Yo hice esta fotografía hace un tiempo y después del retoque que suelo hacer, el retoque habitual, que forma parte de mi flujo de trabajo, conseguí este efecto. Menuda diferencia, ¿verdad? Bien, vamos a trabajar sobre una fotografía terminada, porque como las luces ya están equilibradas a lo largo y ancho de la fotografía, el efecto viñeta lo vamos a apreciar mejor y su explicación va a ser mucho más sencilla. Procedamos. Lo primero que hacemos es seleccionar una capa de ajuste de degradado. La tenemos aquí. Lo fundamental es que el estilo sea radial. Aquí está. Ubicaremos una escala por encima del 150. Yo pongo el 150. La invertimos y básicamente la viñeta ya está hecha. Suelo marcar la casilla tramado para que la transición de la luz sea más suave, aunque a estas magnitudes con una fotografía pequeña no se percibe tanto. Entonces le damos OK. Vale, la viñeta ya está hecha, pero no está terminada. Yo suelo elegir en el modo de fusión entre superponer y luz suave. Os recomiendo que experimentéis en ambos sistemas. En este caso la vamos a poner en luz suave. Luego os explicaré por qué. Y aquí elegimos la opacidad que le queremos dar. Por ejemplo, le vamos a dar un 70%. Bueno, ya tenemos la viñeta. Aquí podríamos terminar y decir que el videotutorial se ha terminado. Pero os voy a dar algunos consejos que van a mejorar este efecto. Bien, lo primero, vamos a encerrar la capa de relleno de degradado, la vamos a encerrar en una carpeta. También lo podríamos haber conseguido usando la combinación de teclas Control G, G de grupo. Bueno, entonces, como decíamos, teníamos el 70%. Os invito a que experimentéis con las diferentes opacidades, incluso combinándolos con rellenos diferentes al 100%. Tened en cuenta que ahora estamos tocando una forma básica de utilizar este método para conseguir viñetas. Acto seguido, lo que vamos a hacer es poner el grupo con una capa como esta. Nos iremos a la fotografía, aquí está marcadita, y haremos una selección de sujeto. Bien, ya la tenemos. La deseleccionaremos con Control D o con este comando. No hubiese hecho falta deseleccionarla porque ahora la vamos a volver a seleccionar. Bien,
Entonces, lo que vamos a hacer es coger esta herramienta, que como ahí dice es la herramienta de degradado, y la vamos a poner más o menos desde aquí hasta el ojo. Yo lo hago pulsando la letra mayúscula para que la línea salga completamente recta. Habéis visto lo que hemos conseguido, ¿verdad? Si lo hubiésemos hecho de otra manera, por ejemplo desde aquí, hubiese ocurrido esto. Esta zona hubiese estado más oscurecida de lo que se pretendía en un principio. Entonces, poquito por debajo de la altura del hombro, en este tipo de plano, bastante cerrado, y hasta el nacimiento del ojo aproximadamente, o hasta la mitad del ojo, hasta la altura de la pupila. Bien, ya la tenemos. En principio la viñeta ya está hecha, la tenemos construida de una forma pues bastante agradable, pero podemos refinarlo un poquito más. Algo que se me olvidaba. Esta máscara que le hemos puesto, conviene ponerle un pequeño desenfoque, un pequeño suavizado. Yo le suelo poner 3 puntos, pero en la mayoría de los casos, trabajando con formatos pequeños, con este valor vale, pero trabajando con formatos grandes, a veces otros valores pueden ser más interesantes. Vamos a ver cómo ha quedado. Si nos acercásemos al 100%, aquí estamos casi al 100%, al 99%. Veis la diferencia, ¿verdad? En el borde. Bien, pues le vamos a dar al 3. Podríamos hacerlo un poquito más incluso. Aquí, un 4,5. Un 4,5. Bien. Volvemos a nuestra imagen. Volviendo a pulsar el Alt y pinchando sobre la máscara. Y volvemos a encajar nuestra fotografía. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora, por ejemplo, podríamos poner otra viñeta, porque vamos a hacer un truco bastante atractivo. Esta viñeta la vamos a duplicar con control J. Aquí la tenemos. Veis que se ha producido se ha enfatizado el efecto de la viñeta, pero no es lo que perseguimos. Ahora vamos a hacer lo siguiente: doble clic aquí, un clic aquí, otro. Esto significa que la viñeta va de negro a negro, pero nosotros vamos a poner una tonalidad un poco más cálida. El tono es el que más nos gusta a nosotros. Según la paleta de colores que yo suelo usar, este tono sería, o este mismo sería bastante adecuado. Lo vamos a poner un poquito más vivo. Y entonces copiamos este tono. Copiamos y le damos OK, OK y OK. Bien. Habéis visto que el fondo ha tomado un color cálido. Sin embargo, en el rostro no se nota tanto esa tonalidad. Lo podéis ver así. Pero eso también lo solucionaremos después. Y ahora con esta viñeta lo que vamos a hacer es algo parecido, pero en vez de la tonalidad cálida que le hemos dado
le vamos a dar un color blanco para iluminarlo. Con 3 Fs elegimos directamente ese tono blanco. Habéis visto que el color blanco se ha puesto aquí. Ok. Y ok. Bien. Ya tenemos una viñeta muy atractiva y muy efectiva, que es de lo que se trata. Podríamos decir que ya nos gusta, pero podemos dar un último paso para darle una tonalidad general muy bonita. Vamos, yo la recomiendo, yo siempre recomiendo lo que me gusta. Y en este sentido estoy hablando. Vamos a poner una capa por debajo, ya la veis, de color uniforme con el tono que hemos escogido en la primera viñeta. Ok, no vemos nada, ¿verdad? Bien, eso se soluciona, pero muy rápido. Esta capa la ponemos en modo de fusión, luz suave, y aquí le damos no más de un 20%. Ya lo tenemos. Ahora hemos mejorado el tono de piel, ya lo veis ahí, antes estaba así y ahora está así. Muchos diréis, pero es que antes de esa capa de relleno de color, la piel se acercaba más a lo natural. Bien, yo siempre digo lo mismo, yo jamás copio a la naturaleza. A mí me gusta reflejar en las fotografías no lo que veo, sino lo que me gustaría ver. Yo veo esta fotografía muchísimo más dulce que esta, y por supuesto más dulce que esta, y ni qué decir tiene más dulce que esta, que era exactamente lo que yo veía. Pero yo no me conformé con esto, yo quería ver esto y lo hice. Y para terminar, dejé la fotografía así. No somos pintores, somos otra cosa. Y ya sabéis, yo soy Vicente Marín de Espinosa y soy fotógrafo.